Mis estimados maestrantes, buena noche. Hoy vamos a ver ya el diseño de la investigación jurídica y por eso les pedí de favor que realizaran la tarea donde ustedes hacían el mapa conceptual del diseño de la investigación, propiamente de la investigación jurídica, porque vamos a entrar a estos temas que vamos a ir viendo a lo largo y hasta llegar al final de nuestra materia. Y bueno, por obvias razones, vamos a empezar con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema debe definirse como el objeto de estudio de investigación. Este es el problema seleccionado que responde a un fragmento de realidad escogido entre muchos otros para ser analizado, en atención a aspectos como la misma subjetividad de ustedes como investigadores, atendiendo los intereses, la formación y la experiencia, entre otros elementos relevantes. Y de igual manera, deben tenerse en cuenta al momento de decidir el objeto de estudio, la pertinencia y relevancia del problema escogido. Con la finalidad de desarrollar este punto, debe de realizarse una contextualización del problema. En este sentido, deben precisarse aspectos como los antecedentes del problema de investigación. Posteriormente, debe señalarse la situación actual de dicho problema. Entonces, entraremos a establecer las características del problema en su contexto actual. En otras palabras, se describe el problema, lo explicamos. Y aquí me resulta necesario decirles que es necesario indicar que una vez que se identifica el problema de investigación, debe de realizarse una documentación inicial, la cual tiene por objeto contribuir en la precisión conceptual del problema, sin la cual sería imposible dar inicio a la elaboración del proyecto de investigación. Dicho problema puede entenderse en tres dimensiones: la axiológica, la normativa y la fáctica, la cual a su vez tendrá dos maneras de ser afrontado: desde el método dogmático de investigación o desde el método sociojurídico. En cuanto a la primera dimensión, la axiológica, les quiero decir que es un cuestionamiento o valoración social realizado al derecho en búsqueda de un soporte desde lo correcto, desde el deber ser. Por otro lado, la segunda dimensión, la normativa, busca la confrontación del derecho sobre el mismo derecho en un metalenguaje que cuestiona y reflexiona el mismo ordenamiento jurídico, sus incongruencias. El problema objeto de estudio se centra en cuestionar la validez, ojo, formal y material de la norma jurídica. Asimismo, reflexionar sobre el alcance, vigencia y posibles ausencias conceptuales o de interpretación constituye una aproximación crítica al derecho como objeto de estudio. Y, en último lugar, encontramos el enfoque fáctico, y aquí es donde se analiza el hecho social en dos vías. De un lado, los hechos que dan nacimiento al derecho y de otro, el impacto de la norma en la sociedad. Por ejemplo, verificación de la eficacia de la norma aplicada por operadores jurídicos, también conocida como derecho en acción o derecho vivo. Solo un ejemplo. Este tipo de enfoques son desarrollados a través del método sociojurídico de investigación, el cual no necesita o no requiere trabajo de campo. En otras palabras, el método sociojurídico puede ser teórico documental o teórico práctico. 2. Vamos a la formulación del problema de investigación. Aquí se sigue con la realización de una pregunta general de investigación que sintetice el planteamiento esbozado. Estaríamos ante un procedimiento de tipo inductivo y en el otro de tipo deductivo. En el inductivo, para plantearnos esta pregunta, se iniciaría propiamente con la formulación de la pregunta como el aspecto más concreto, y a partir de este se construiría su planteamiento con como relación con un contexto más macro, grande. Pero también, como les decía, puede hacerse el proceso contrario, el de tipo deductivo, y es iniciar con el planteamiento del problema para terminar con la formulación de la pregunta como la demarcación del estudio. ¿Qué es la formulación entonces? La formulación es el enunciado breve, claro y preciso del problema, preferiblemente a manera de pregunta. La formulación en la pregunta realizada de manera precisa, clara y concreta. Un ejemplo: ¿cuál es la vigencia
del principio pro homine, sus características, proyecciones y aplicabilidad en el orden jurídico nacional e internacional. Vean, analicen esa pregunta. En esta pregunta que se los puse como ejemplo, pueden ustedes observar cómo son presentados una cantidad de elementos que precisan una segmentación para su análisis y encontramos, por tanto, el contenido temático. Aquí se habla de principios. Esto nos remonta directamente a una investigación jurídica que se plantea el problema de derecho desde la categoría axiológica, pero que también posee referentes fácticos, ya que lo contextualiza en un orden jurídico nacional e internacional de hoy con proyecciones futuras en el aspecto específico de su vigencia. De aquí van a entender ustedes que se deriva por extracción lógica el mismísimo objeto de estudio, que se precisa a partir del enunciado del problema planteado y que en este caso corresponde indagar sobre el principio pro homine en relación con su actual vigencia, lo que implica el análisis del tipo jurídico político, precisar sus elementos esenciales, precisar su proyección de aplicación y aquí en dos grandes contextos de la realidad, el contexto nacional y el contexto internacional. Tercer punto de esta clase, la hipótesis. La hipótesis la vamos a definir o se puede definir como una suposición que permite establecer relaciones entre estas y el problema por resolver y cuyo valor radica en su capacidad para establecer esa relación y explicar por qué se produce la misma. La hipótesis es la respuesta inicial y previa que presenta el investigador ante una problemática concreta. La hipótesis se construye en una explicación posible aproximada que da el investigador antes de iniciar la ejecución del proyecto. Al igual que el problema de investigación, la hipótesis no sale de la nada. La hipótesis enlaza lo conocido con lo desconocido, relaciona el conocimiento anterior con las posibles conclusiones que de él se obtienen. En últimas, impulsa el progreso de la investigación y conduce a nuevos resultados. Ahora bien, el papel de la hipótesis solamente podrá percibirse en el resultado final del trabajo. Este será el que valide o no tales supuestos y de esto se trata la labor investigativa. Si continuamos con el ejemplo que les puse sobre el principio pro homine, les podría formular esta hipótesis. El principio pro homine es un principio interpretativo del derecho que debe de ser aplicado tanto en las relaciones entre particulares como entre particulares y el Estado en el contexto nacional e internacional. Está vigente y debe de ser divulgado para que sea empleado tanto por las y los abogados como las y los operadores jurídicos. Vean nada más. Eso es solo una hipótesis que estoy formulando con el ejemplo que les estoy dando para la clase. Ahora, ya como penúltimo tema, los objetivos, los objetivos de la investigación. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de objetivos. Los objetivos son los propósitos que refieren a los conocimientos que se pretenden adquirir con la investigación y deben de ser posibles de cumplir. No se deben de proponer como objetivos metas imposibles o inalcanzables. Los objetivos los van a formular ustedes conforme a la profundidad de los conocimientos y análisis que ustedes tengan, también conforme a sus recursos técnicos, metodológicos, humanos con los que cuentan y del tiempo disponible para elaborar la investigación. Dichos objetivos surgen directamente del planteamiento del problema y deben de guardar una estrecha coherencia con el mismo. En los objetivos, ya les digo, se establecen las metas que se cree posible alcanzar al final de la investigación en términos de la solución del sistema planteado. Los objetivos son dos, el objetivo general y los objetivos específicos. El general surge de la formulación del problema, por lo tanto, metodológicamente les sugiero tomar la pregunta científica y transformarla en un enunciado encabezado por un verbo en infinitivo, por ejemplo, indagar, analizar, dar a conocer, establecer, determinar, cuestionar, comprender. Por ejemplo, el objetivo, si seguimos con el principio pro homine, un objetivo general podría ser determinar la vigencia del principio pro homine, sus características, proyecciones y aplicabilidad
en el orden jurídico nacional e internacional. Vean nada más. Ahora, para establecer y redactar los objetivos específicos, es conveniente que ustedes, mis estimados maestrantes, realicen un ejercicio. ¿Cuál ejercicio es? Un procedimiento de formulación de varias preguntas que permiten abordar cada uno de los elementos que se encuentran en la pregunta central con la finalidad de ser a la vez cuestionadas para poder desarrollarlas con precisión y en detalle. Por ejemplo, objetivos específicos sobre el tema que estamos poniendo de ejemplo. ¿Cuáles son los principios y qué relación tienen con el derecho? ¿Qué debe entenderse por el principio pro homine? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo surge este principio? ¿Cómo se aplica este principio? ¿Tiene vigencia la aplicación de este principio? Vean cuántas preguntas sacamos ya del tema. Y estas preguntas darán surgimiento, como ya les digo, a los objetivos específicos que se redactan iniciando con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, si ponemos la pregunta ¿qué debe entenderse por el principio pro homine? Vamos a establecer como objetivo de la investigación específico establecer el concepto del principio pro homine. La justificación de la investigación, ya para que terminemos. La justificación de la investigación hace referencia a la presentación de argumentos que sustenten la relevancia de la investigación escogida. Se hace necesario, por tanto, señalar los problemas prácticos a los cuales el estudio podría contribuir a darle solución o al menos proveer de ciertos criterios que orienten la comprensión del fenómeno, la planeación de la acción. La sustentación de la investigación debe de realizarse en dos términos: necesidad y pertinencia. Necesidad en cuanto a la ausencia de otras investigaciones sobre el tema, y pertinencia porque puede argumentarse desde la urgencia que tiene para el derecho su investigación en razón a la innovación con el desarrollo de la misma, sea avanzar en un aspecto del conocimiento jurídico. En otras palabras, estimados maestrantes, es mencionar, esta justificación es mencionar para qué sirve el estudio. Un error muy común es mencionar en esta parte la justificación del problema. No, 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 no. Aquí lo que se requiere es la justificación de la investigación, es decir, los aportes que se harán.